Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bueno, pues ha pasado una semana y ya estoy aquí para comenzar este segundo podcast de Se habla español. Hoy con un invitado muy especial porque vamos a escuchar la voz de Antonio Banderas. Imagino que ya sabes quién es, pero te lo recuerdo. Es un actor de cine, es decir, una persona que interpreta un papel en una película, en un film. Son las personas que aparecen en esa película. Esos son los actores. Pero también hay actrices, que sería el femenino de actores. Por tanto, actor, actriz. Otro ejemplo parecido, emperador, emperatriz. Y como sabes, hay otros métodos para obtener el femenino en español. Por ejemplo, cambiar la última letra por una A. Gato, gata. Alumno, alumna. O añadir una A si la palabra termina en consonante, como en doctor, que terminaría en doctora. También se puede formar el femenino con las terminaciones ina, ina, por ejemplo, rey, reina, o con la terminación esa, esa, de príncipe, princesa. Bueno, todo esto venía a colación por Antonio Banderas, que es un actor, y hemos hablado del femenino de esa palabra que es actriz. Te recuerdo algunas películas protagonizadas por Antonio Banderas en Hollywood, en Estados Unidos. Por ejemplo, Too Much. Creo que allí, si no me falla la memoria, conoció a Melanie Griffith, la que fue su mujer durante muchos años. Otra película, La máscara del zorro, Spy Kids, Desperado, y también ha puesto la voz al gato de Rec en las distintas entregas de esa película. Bien, pues vamos a escuchar un fragmento de una entrevista con Antonio Banderas en las que el actor español explica sus problemas con el inglés y el motivo por el que le contrataron en Estados Unidos. Vamos allá. Ellos se habían apoyado mucho en el cine que yo había hecho en España, muy específicamente en el cine que había hecho con Pedro Almodóvar. Esa es la razón por la que me llamaron, concretamente la película también, ¿no?, que había triunfado en los Estados Unidos, sobre todo dentro del mundo profesional, ¿no? Entonces asumí ese error, pero sí que viví situaciones no de pánico, pero un cierto miedo, ¿no?, de cierta inquietud. No sabía si la gente me iba a entender, literalmente, cuando se viera la película, porque todas las líneas las aprendí de forma fonética, ¿no? Y se dieron circunstancias muy divertidas. Yo estaba en un hotel en Nueva York en aquella época y tenía tanto miedo a usar el inglés que me daba miedo llamar al room service por teléfono porque creía que no me iban a entender. Pero en una ocasión, entrando al hotel, vi que había un deli ahí, una tienda enfrente, y había un tipo que llevaba un cartelito aquí que ponía Rodríguez. Y yo digo, ahí hay gente que habla español. Entonces yo me iba y me compraba un poquito de jamón, un poquito de sándwich, y me lo subía a la habitación y comía de eso. Hasta tal punto llegaba el miedo de expresarme en inglés, y después se iba a convertir en una herramienta de trabajo en mi carrera, ¿no? ¿Qué tal has entendido Antonio Banderas en este fragmento que vamos a escuchar en el segundo podcast de Se habla español? Bueno, creo que tiene un acento un poquito especial el actor, porque te cuento que nació en Málaga, una ciudad de Andalucía. Andalucía es una comunidad autónoma situada en el sur de España. Y si no lo sabes, te cuento que nuestro país está dividido en 17 comunidades autónomas, que son parecidas a estados dentro de un mismo país. Además, estas comunidades autónomas están divididas en provincias, que son parcelas de terreno todavía más pequeñas que las comunidades autónomas. Y Andalucía tiene concretamente 8 provincias. Una de ellas es Málaga. Y allí nació nuestro personaje de hoy, Antonio Banderas. Y las personas nacidas no solo en Málaga, sino también en toda Andalucía, en toda la comunidad autónoma, tienen, como te comentaba al principio, un acento muy especial que Antonio Banderas ha suavizado mucho con el tiempo, eso hay que reconocerlo. Ya no se le nota tanto ese acento andaluz del que seguramente has oído hablar en alguna ocasión. Bueno, vamos a analizar ya poco a poco todo lo que ha comentado el actor. Empezamos con la primera frase. Ellos se habían apoyado mucho en el cine que yo había hecho en España, muy específicamente en el cine que había hecho con Pedro Almodóvar. En esta primera parte, Antonio Banderas dice, ellos se habían apoyado mucho en el cine que yo había hecho en España y específicamente en el cine que había hecho con Pedro Almodóvar. Es decir, para tomar la decisión de contratarle, de ofrecerle un contrato, los productores de Hollywood se apoyaron, tuvieron en cuenta el cine que había hecho en España.
las películas en las que había trabajado en España, sobre todo con Pedro Almodóvar, que es un director muy famoso en nuestro país. De hecho, no sé si recuerdas, Almodóvar consiguió 2 premios Oscar: a la mejor película de habla no inglesa en 1999, con un film titulado Todo sobre mi madre, y también consiguió el Oscar al mejor guión original en 2002 con otra película que se llamaba Hable con ella. Bien, pues ese es Pedro Almodóvar, un director al que debe mucho sin duda nuestro protagonista de hoy, Antonio Banderas. Bien, pues me quería detener un poquito más en la forma verbal que utiliza al principio. Ellos se habían apoyado. No sé si conoces esta forma de utilizar el verbo. Se trata del pretérito pluscuamperfecto. Ya sé que tiene un nombre muy raro, muy complicado y que parece muy difícil de entender, pero te lo voy a explicar para que te resulte sencillo. El pretérito pluscuamperfecto se forma con el pretérito imperfecto del verbo haber, que ese seguro que lo conoces: yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, vosotros habíais y ellos sabían. Pretérito imperfecto del verbo haber más el participio del verbo que queramos utilizar. En este caso, apoyar. El participio de apoyar es apoyado. Ellos se habían apoyado. ¿Y cuándo se utiliza esta forma verbal? Pues muy sencillo. Cuando queremos hablar de un hecho pasado que ocurrió antes que otro también pasado. Así explicado parece un poquito difícil, pero te voy a poner un ejemplo y lo vas a ver muy claro. Cuando llegué a casa anoche, mi madre ya se había acostado, ya se había ido a la cama. Entonces, ayer, anoche, pasaron 2 cosas. Una, que yo llegué a casa, y 2, que mi madre se acostó, se fue a la cama. ¿Pero cuál de ellas sucedió primero? Pues primero mi madre se fue a la cama y después yo llegué a casa. Por eso se utiliza el pretérito pluscuamperfecto, porque hay uno de los 2 hechos que sucede antes en el pasado. Aquí es que mi madre se fue a la cama. Por eso, cuando yo llegué a casa, mi madre ya se había acostado, ya se había ido a la cama. Ahora seguro, estoy convencido de que lo has entendido. Por tanto, pasamos a la segunda frase de Antonio Banderas. Esa es la razón por la que me llamaron, concretamente la película también, ¿no?, que había triunfado en los Estados Unidos, sobre todo dentro del mundo profesional, ¿no? Entonces asumí ese error. Dice aquí Antonio Banderas: esa es la razón por la que me llamaron, concretamente la película Atame, que había triunfado en los Estados Unidos, sobre todo dentro del mundo profesional, ¿no? Entonces asumí ese rol. Esa es la razón por la que me llamaron. Ese es el motivo por el que me contrataron para trabajar en Hollywood. Continúa, concretamente por su papel en la película Atame, sobre todo por la película Atame, dirigida, como decíamos antes, por el famoso director Pedro Almodóvar. Este film había triunfado en Estados Unidos. Otra vez el pretérito pluscuamperfecto. Antes de que contrataran a Antonio Banderas, esa película, Atame, había sido un éxito, había triunfado en Estados Unidos. Sigue Antonio Banderas, sobre todo dentro del mundo profesional, es decir, entre las personas que trabajan en la industria del cine, que son los profesionales. Por ejemplo, productores, guionistas, directores. A todos ellos les había gustado el papel, la interpretación de Antonio Banderas en Atame, en esa película. Por eso le ofrecieron trabajar en Hollywood. Y ya por último dice: entonces asumí ese rol. Entonces, en ese momento, acepté ese rol, ese papel, esa función. ¿Se entiende? Venga, pues vamos con la tercera frase. Pero sí que viví situaciones no de pánico, pero un cierto miedo, ¿no?, de cierta inquietud. No sabía si la gente me iba a entender, literalmente, cuando se viera la película, porque todas las líneas las aprendí de forma fonética, ¿no? La verdad es que es muy interesante lo que cuenta aquí Antonio Banderas. Dice:
Pero sí que viví situaciones, no de pánico, pero sí de cierto miedo, de cierta inquietud. No sabía si la gente me iba a entender literalmente cuando saliera la película, porque todas las líneas las aprendí de forma fonética. Comenzamos. Pero sí viví situaciones, es decir, sí tuve experiencias, no de pánico, no fueron momentos de terror, situaciones que paralizaran a la persona que las vive, en este caso Antonio Banderas, pero sí de cierto miedo, de cierta inquietud. Lo que en España solemos llamar situaciones embarazosas, que nos llegan a preocupar realmente. Continúa, no sabía si la gente me iba a entender, literalmente, cuando saliera la película. O sea que Antonio Banderas estaba muy preocupado por si las personas que fueran al cine para ver la película no llegaran a comprender su forma de hablar inglés, su forma de expresarse en ese idioma. Porque todas las líneas las aprendí de forma fonética, explica el actor. Es decir, él se aprendió las frases que tenía que decir a través del sonido de cada palabra, pero en realidad no sabía ni lo que estaba diciendo. Yo imagino que, en este caso, alguna persona de su confianza pronunciaría las frases y él las iba repitiendo hasta aprendérselas. Eso significa aprenderlas de forma fonética. Supongo que sería así al principio, porque luego, poco a poco, fue aprendiendo inglés y pudo estudiarse los guiones a través de su lectura, leyéndolos. Bueno, pues continuamos con la siguiente parte. Y se dieron circunstancias muy divertidas. Yo estaba en un hotel en Nueva York en aquella época y tenía tanto miedo a usar el inglés que me daba miedo llamar al room service por teléfono porque creía que no me iban a entender. Me gusta este fragmento porque Antonio Banderas empieza a contar anécdotas. Dice, se dieron circunstancias muy divertidas. Yo estaba en un hotel en Nueva York en aquella época y tenía tanto miedo a usar el inglés que me daba miedo llamar al room service por teléfono porque creía que no me iban a entender. Se dieron circunstancias muy divertidas, o sea, se produjeron situaciones, momentos muy graciosos, muy cómicos. Yo estaba en un hotel en Nueva York en aquella época. Nada más llegar a Estados Unidos, Antonio Banderas vivía en un hotel en Nueva York, no en una casa normal como hacen la mayoría de las familias. Y tenía tanto miedo a usar el inglés que me daba miedo llamar al room service por teléfono. Le daba tanta vergüenza hablar en inglés que no se atrevía a llamar por teléfono al servicio de habitaciones. Room service, servicio de habitaciones. Ya veis como aquí, con el paso de los años, cuando ya dominaba el inglés, Antonio Banderas incluía expresiones en ese idioma, aunque conoce perfectamente que en español se dice servicio de habitaciones. Y bueno, cuando no se atrevía a llamar por teléfono, imagino que era para encargar pues el desayuno, la comida o la cena. Porque creía que no me iban a entender, confiesa en esta entrevista Antonio Banderas. No tenía ninguna confianza en su manera de hablar inglés. No manejaba las suficientes palabras para encargar una simple hamburguesa. Continuamos. Pero en una ocasión, entrando al hotel, vi que había un deli ahí, en una tienda, enfrente, y había un tipo que llevaba un cartelito aquí que ponía Rodríguez. Y yo digo, ahí hay gente que habla español. Continúa la historia de Antonio Banderas diciendo, pero en una ocasión, entrando al hotel, vi que había un deli ahí, una tienda enfrente, y había un tipo que llevaba un cartelito aquí que ponía Rodríguez. Y digo, allí hay gente que habla español. Pero en una ocasión, entrando al hotel, un día, cuando llegaba al hotel, vi que había un deli ahí, una tienda enfrente. Antonio Banderas se dio cuenta, vio que había un establecimiento, una tienda en la que vendían comida, y estaba enfrente del hotel, delante del hotel, al otro lado de la calle. Y había un tipo que llevaba un cartelito aquí que ponía Rodríguez. O sea, al entrar en la tienda descubrió que uno de los trabajadores, de los dependientes, decimos aquí en España, dependientes, él se refiere a esta persona como un tipo, que es lo mismo que decir un hombre. Y ese dependiente llevaba una identificación en su camisa, en su uniforme de trabajo, un cartelito. Y ponía Rodríguez. Es decir, su apellido era Rodríguez, que suena evidentemente a latino, incluso a español, por supuesto. Y digo, continúa el actor, allí hay gente que habla español. Al ver ese apellido, Banderas dedujo, pensó, que aquel hombre tenía que hablar español sí o sí. Vamos a ver lo que sucedió a continuación.
Entonces yo me iba y me compraba un poquito de jamón, un poquito de sándwich y me lo subía a la habitación y comía de eso. Hasta tal punto llegaba el miedo de expresarme en inglés y después se iba a convertir en una herramienta de trabajo en mi carrera, ¿no? Entonces yo me iba y me compraba un poquito de jamón, un poquito de sándwich y me lo subía a la habitación y comía de eso. Hasta tal punto llegaba el miedo de expresarme en inglés y después se iba a convertir en una herramienta de trabajo en mi carrera. Entonces yo me iba y me compraba un poquito de jamón y un poquito de sándwich. Esto es fácil. Al descubrirlo, Antonio Banderas empezó a entrar en la tienda para comprar jamón y otras cosas para comer. Cuando habla de poquito, está utilizando el diminutivo de poco. Un diminutivo es una palabra a la que se le añade una terminación para indicar tamaño pequeño, cantidad pequeña, también juventud o cariño. Ejemplos. Un pez pequeño es un pececito o pececillo. Una chaqueta pequeña, por ejemplo, de un bebé, una chaquetita. Continúa Banderas. Y me lo subía a la habitación y comía de eso. Menos mal que encontró esa tienda porque si no se habría muerto de hambre por no comer, por no saber o no atreverse a utilizar lo poco que conocía del idioma inglés. Hasta tal punto llegaba el miedo de expresarme en ese idioma. Tanta era la vergüenza que le daba utilizar el inglés. Y después, reconoce Banderas, se iba a llegar a ser una herramienta de trabajo en mi carrera. Una herramienta es un utensilio o una habilidad que utilizamos para realizar o para hacer un trabajo. Y Antonio Banderas ya ha rodado muchas películas en Estados Unidos empleando el inglés como si fuera su idioma materno. Bueno, pues hasta aquí este fragmento de la entrevista realizada a Antonio Banderas. Ahora, si te parece, la escuchamos de nuevo entera para ver si has afinado el oído. Ellos se habían apoyado mucho en el cine que yo había hecho en España y específicamente en el cine que había hecho con Pedro Almodóvar. Esa es la razón por la que me llamaron, concretamente la película también, ¿no?, que había triunfado en los Estados Unidos, sobre todo dentro del mundo profesional, ¿no? Entonces asumí ese error, pero sí que viví situaciones no de pánico, pero un cierto miedo, ¿no?, de cierta inquietud. No sabía si la gente me iba a entender, literalmente, cuando se viera la película, porque todas las líneas las aprendí de forma fonética, ¿no? Y se dieron circunstancias muy divertidas. Yo estaba en un hotel en Nueva York en aquella época y tenía tanto miedo a usar el inglés que me daba miedo llamar al room service por teléfono porque creía que no me iban a entender. Pero en una ocasión, entrando al hotel, vi que había un deli ahí, una tienda enfrente, y había un tipo que llevaba un cartelito aquí que ponía Rodríguez. Y yo digo, ahí hay gente que habla español. Entonces yo me iba y me compraba un poquito de jamón, un poquito de sándwich y me lo subía a la habitación y comía de eso. Hasta tal punto llegaba el miedo de expresarme en inglés y después se iba a convertir en una herramienta de trabajo en mi carrera, ¿no? Bueno, pues ya hemos terminado por hoy. Ya se termina el segundo podcast de Se Habla Español. Espero que te haya servido para mejorar un poquito más, al igual que la semana anterior. Si es así, valóralo, ponle una nota, dale a me gusta y no te olvides, por supuesto, de compartirlo con tus amigos o con personas que, como tú, tengan ganas de aprender español. Y una cosa más, como te dije después del primer podcast, si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, puedes mandarme un correo electrónico, un email, a la siguiente dirección: sehablaespanolpodcast@gmail.com. Está todo en la descripción del podcast. O si te parece más cómodo, puedes hacerlo a través de Twitter, @espanolpodcast. Pues aquí acaba el segundo capítulo de Se Habla Español. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, sigue mejorando el idioma.